hemos sembrado semillas en la parte internacional. Teníamos a Román Delgado, que es abogado diplomático nuestro, que fue alumno en la Academia Diplomática de la Cancillería, y ahora Dylan Pereira, que fue como nieto, porque es de los últimos cursos de Brújula Internacional y de la Academia Diplomática Euroamericana, que por cierto el sábado va a tener una conferencia y un evento sobre el Medio Oriente, así que los que quieran ir pueden escribirnos a las redes nuestras aquí de Brújula Internacional. Dylan Pereira está en Europa. ¿Cuál es la posición y la visión de Europa, Dylan, de este conflicto que puede ser mundial y que hay una advertencia? El Papa ayer decía que pararan los cañones y las armas porque el arma nuclear le da una dimensión universal y definitiva. ¿Me escuchas, Muy Dylan? buenas tardes, embajador. Como usted bien dice, estamos al borde. Sí, como usted bien dicho, embajador, estamos al borde de un colapso del sistema internacional basado en reglas, algo que ya se preveía desde la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania, pero hoy los focos de inestabilidad se trasladan al Medio Oriente y colocan al borde del abismo a la paz y la seguridad internacional en un conflicto que ya amenaza a escala nuclear porque precisamente Estados Unidos ha liderado esta acción conjunta con Israel contra el régimen de los ayatolá en Teherán, involucrando así el componente atómico y por ende también ante la posición de Washington de prohibir y de evitar que Teherán pudiese acceder al arma atómica. Es una de las grandes razones, pero hoy vemos cómo los europeos, si bien en un primer momento habrían intentado mantenerse al margen, como en otras crisis del Medio Oriente, más allá de llamar a la desescalada, hoy se ven arrastrados e incluso podrían verse arrastrados en virtud del artículo 5 de la OTAN a mantener una posición defensiva apoyando las acciones militares de Estados Unidos. Y ya hemos visto cómo misiles iraníes han alcanzado bases británicas en Chipre. Esto significa que ya han atacado directamente a miembros de la OTAN, como es el caso del Reino Unido, al igual que posiciones de Estados Unidos en todo el Golfo, pero suma además que ha sucedido este ataque en territorio de la Unión Europea. Y en virtud de los tratados de funcionamiento de la UE, requiere la respuesta mancomunada de los 27 Estados miembros. La OTAN, su jefe, el exministro de Netherlands de los Países Bajos, ya Mark Rutte decía que la OTAN estará preparada para defender a Estados Unidos ante un caso. Sin embargo, otras posiciones como la de Turquía, que si bien es musulmana, de una tendencia sunita, está apuntando más bien a una desescalada e intentar detener lo que ha calificado como un baño de sangre. Pero es, sin lugar a dudas, la posibilidad del cementerio definitivo del derecho internacional y de los mecanismos previstos en la gobernanza global, como es el caso del Consejo de Seguridad, que hasta ahora, si bien se ha reunido de emergencia, no ha emitido una declaración vinculante que pudiese legitimar cualquiera de las operaciones que están en curso, que ya ha anunciado el presidente Trump que podrían extenderse por lo menos por 5 semanas. Hace poco, Dylan, el secretario de Naciones Unidas, decía, y compartimos ese criterio, que estamos con la afirmación del derecho a la fuerza y no a la fuerza del derecho. Cuando nace Naciones Unidas es que queremos que el derecho nos guíe, la norma sea fundamental en lo jurídico y en lo ético. Y estamos viendo esta situación. Pero muy interesante lo que tú señalas, lo que está pasando ahorita, porque al implicarse Europa le da otra dimensión. No solamente el mundo árabe está siendo golpeado, sino también centros europeos y tanto Gran Bretaña y también otros países pudieran estar también alineados en esa violencia. Así es, embajador. La posición inicial de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue muy contundente, incluso apoyando de forma abierta la posibilidad de un cambio de régimen en Teherán, al mencionar la apertura de un procedimiento para la democratización de Irán, algo que ha sido además, digamos, respaldado por diversas organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, las últimas comunicaciones desde Bruselas, el comunicado conjunto con el presidente del Consejo de la Unión Europea, Antonio Costa, fue un poco más moderado, llamando a la desescalada, ya que de momento tenemos que ser absolutamente conscientes que el control de la fuerza en Teherán permanece en manos del régimen de los ayatolá, en manos de la Guardia Islámica. Y de hecho, las últimas declaraciones de componentes especiales como las fuerzas Quds, que amenazan directamente la seguridad territorial de Estados Unidos y atacar a cualquiera de los aliados que puedan unirse a las acciones defensivas de Estados Unidos en este caso, al igual que las acciones de las monarquías del Golfo
Ya Qatar, por ejemplo, ha roto relaciones diplomáticas con Teherán, amenaza con responder en virtud del uso de la legitimidad del uso de la fuerza para defenderse ante las agresiones que ha sufrido Doha en las últimas 48 horas. Es impresionante ver cómo hace unas semanas participábamos en el foro de Doha, en este espíritu de negociación, y desesperadamente líderes internacionales llamaban desde el Emirato a una protección del derecho internacional como único mecanismo de solución de las controversias, pero hoy esta decisión de las superpotencias de imponer la fuerza ante objetivos de política exterior coloca de vulnerabilidad sobre todo a los pequeños estados y obliga a esta narrativa de securitización que ha tomado control de la acción exterior de las cancillerías. Un ejemplo claro de ello ha sido las declaraciones recientes desde París de Emmanuel Macron, que decía que va a aumentar de forma abismal el arsenal nuclear francés en aras de poder proteger bajo el paraguas nuclear británico, alemán y posiblemente de Francia apoya las ambiciones de Berlín de aumentar su capacidad nuclear. La Unión Europea ante amenazas que ya rozan lo existencial, no solo para Europa, sino para la humanidad. Por cierto, nuestra coordinadora Ana Paula Ordóñez nos mostraba unas imágenes de Teherán, unas donde lloran la muerte de Ayatollah, pero otras donde se alegran, sobre todo jóvenes y mujeres, que quiten todas las restricciones que tienen, y por lo tanto esas manifestaciones, es complejo internamente a Irán si hay cambio de gobierno, y si hay un cambio seguramente será por ahora un grupo de los que están gobernando desde 1979, o no sé, pero vimos unas imágenes también del hijo del Shah. ¿Cómo es esa situación? De Reza Pahlavi. Hay que entender... es muy importante eso que usted menciona, embajador, porque la República Islámica no es solamente, digamos, un componente político o geopolítico. Existe un componente teocrático que ha guiado la acción de la República Islámica desde el 79, cuando triunfa la Revolución Islámica que lideraba el fallecido Khomeini. Sin embargo, es importante mencionar que si bien Bessel, Estados Unidos, dice que no busca un cambio de régimen desde Tel Aviv, es mucho más asertiva la visión y comenta la oficina de Netanyahu que buscan la caída de la República Islámica y de alguna forma apoyar las ambiciones prodemocráticas de los iraníes. Sin embargo, le hemos visto que la respuesta militar, el control fáctico de los misiles, de las posiciones de defensa y de ataque de la República Islámica siguen obedeciendo las órdenes de Pezeshkian y el resto de la Guardia Revolucionaria que está en cargo en este momento. Y el sistema de toma de decisión de Irán ya se ha activado. El Consejo de los Sabios, que integran aproximadamente 88 teólogos de alto rango dentro del mundo chiita, se encuentran en reuniones y es posible que en menos de 72 horas exista un nombre del nuevo líder supremo por el cual, según la Constitución de la República Islámica, debe ser aprobada todas las decisiones, siempre con esta caracterización fundamentalista, islamista, y que además se consagraba ayer cuando publicaban esta fatwa o este decreto semejante a lo que sería una bula papal para el mundo cristiano o católico, de llamar a la defensa como un colectivo musulmán y no como una república específica. Y esto es lo que también arriesga que se una a este colapso del estabilidad del Medio Oriente. Lo vemos con la situación en el Líbano, la violación del espacio aéreo a Bahrein, a Qatar, a Arabia Saudita y la posibilidad que se estalle la pseudo tranquilidad que existía con la activación de paramilitares proxies del régimen iraní, como el caso de Hezbollah, que ya, pese a los intentos de Beirut de neutralizarlos, se han sumado a los ataques contra Israel y nos colocan frentes que tienen un futuro absolutamente incierto. Me acaba de llamar el director de la Universidad Latinoamericana del Caribe, de la ULAC, el amigo Elmo Smith, y me dice que el sábado que van a tener allí el tema sobre el conflicto en el Medio Oriente, Irán y Israel, y las consecuencias, y quieren que tú participes aunque sea a distancia, así que los que quieran ir vamos a dar las correspondencias nuestras, sobre todo las redes, para que participen, solamente para el control de entrada es la Universidad Latinoamericana del Caribe, que por cierto ayer, como decíamos, estuvimos en Valencia hablando de estos temas, y hoy, ayer en la mañana estuvimos en Maracay, en la ULAC, así que Dylan, te llamamos Dylan Pereira el sábado para seguir conversando, y la semana que viene también, porque esto puede complicarse mucho. Donald Trump dice que 4 semanas, pero esto puede ser muy largo porque los actores son muy complicados. Así muchísimas gracias, Dylan. Seguimos en contacto y vamos a hablar ahora de algo más suave, que es la cultura.
precisamente los griegos están abriendo la embajada en Caracas. Qué bueno que tengamos relaciones con todos los países del mundo en esta nueva política y están llamando a profesionales de la diplomacia a trabajar, como acaban de nombrar un amigo suyo, también Dylan, embajador de Venezuela ante Estados Unidos, encargado de negocios, para abrir la embajada, como es Félix Plasencia, un diplomático que estamos nosotros en la Cancillería, venía trabajando, yo lo recibí en Corea junto al canciller en esa época, que era Ocho Antich. Y además han nombrado también en América Latina, para Europa y Estados Unidos, una persona que conoce, que habla idioma. Es bueno profesionalizar la diplomacia. Dylan y muchos compañeros de él que están ejerciendo en Estados Unidos, en otras partes, y en el caso de Europa, son futuros diplomáticos nuestros, pero que vayan al concurso y puedan tener también esa representación. Así que gracias, Dylan, un abrazo y vamos al corte, pero esperamos a los griegos y a la directora de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, que anuncia una semana en Cultura y Historia de Grecia, invitando también abierta a todos los venezolanos. Ya regresamos.